Nada, en primer lugar agradecerles obviamente la invitación. Ya Isa antes introdujo un poco el tema del rincón, así que me ahorro un minutillo que tenemos el tiempo muy limitado. Me alegra que suene un pito cuando se acaba el tiempo porque yo me enrollo a veces como una persiana y así voy con los plazos que hay establecidos. Yo voy a empezar con una imagen tal vez un poco pesimista. Es decir, tampoco veo que haya sido una jornada muy productiva, muy interesante, pero sí es verdad que en el caso del Rincón, en La Orotava, una lucha histórica, se puede ya casi definir en defensa del territorio, ha habido serias dificultades, sobre todo a la hora de establecer acuerdos entre las diferentes partes. Digamos que el Rincón se podría definir, y no vamos a andar con paños calientes, como una zona de mucho conflicto social. Los intereses son bastante contrapuestos. Las iniciativas que puedan desarrollarse del movimiento ecologista tienen poco que ver con las que quieren los propietarios de las parcelas, y ahí ha tenido que hacerse un trabajo muy intenso de conciliación, ¿no? y de consenso. Yo ayer hablaba un poco la historia de que cuando hay discursos tan contrapuestos, a veces es necesaria la figura de un intermediador, de alguien que esté entre las dos partes y que pueda traducir de un lenguaje al otro, ¿no? Lo hablaba ayer con el papel que puede cumplir la plataforma de custodia del territorio o entidades de similares características. En el caso del Rincón tenemos a una ciudadanía que hace muchos años ya hablaba de este tipo de historias, estamos hablando del año 89, y a una institución que esto era algo que no le interesaba lo más mínimo. Estamos hablando de que la ciudadanía hablaba un lenguaje digital y las instituciones hablaban un lenguaje analógico, y en medio hacía falta un módem, ¿no? Alguien que tradujera de un lenguaje a otro para que pudieran entenderse mínimamente. Esa figura se ha conseguido desde el año 2014 y parece que empiezan a aparecer algunos acuerdos en ese sentido, ¿no? La historia desde el año 85 hasta la actualidad es larga, ¿vale? Estamos hablando que los primeros proyectos urbanizadores en la zona del Rincón datan de esa época, año 85, año 86, y estamos en el año 2018, son más de 30 años de lucha intensa. Yo siempre me gusta trabajar, cuando tenemos poco tiempo, con imágenes, ¿no? La primera imagen que yo les plantearía acerca del Rincón es la de la aldea gala de Asterix y Obelix, ¿no? Aquellos 4 señores que defendían un territorio muy concreto de unos intereses bastante fuertes que eran los del reino romano. Esto pasó un poco en el Rincón. Era un territorio de apenas 200 hectáreas, donde en una época en la que el urbanismo era totalmente salvaje y sin medida, pudieron resistir los embates de esos intereses romano-especulativos, ¿no? de la época. Durante mucho tiempo esa fue la imagen del Rincón, ¿vale? Yo hoy en día la imagen que hablaría es la de citando a Josep Monastrell, el que fue director del Parque Agrario del Bajo Llobregat, yo hablaría de coitus interruptus. Estamos hablando de que en los últimos años muchísimas veces parecía que iban a suceder cosas en el Rincón, parecía que por fin iban a ponerse en marcha iniciativas, y eso todavía no ha llegado. En el año 2018, el Consorcio de Gestión para el Rincón, que es una entidad de gestión en la que aparecen representadas las diferentes administraciones públicas y los agentes ciudadanos, tiene previsto invertir en la zona 1,5 millones de euros en 200 hectáreas. Es decir, hay pocos territorios en todo el territorio nacional que dispongan de tanto presupuesto para un territorio tan escaso, ¿vale? Pero sin embargo, no terminan de materializarse esas iniciativas a pesar de que hay acuerdos en muchas de esas cosas, ¿vale? Normalmente, cuando se habla del Rincón, se habla en términos de pasado. Siempre se habla de aquella iniciativa legislativa popular del año 1989, donde se consiguen en apenas 3 meses 33.000 firmas para declarar una zona como zona protegida. Eso es verdad que sucedió, lógicamente, pero pasó hace 30 años. Tenemos que mirar con otra perspectiva y hacia otros sitios. Se aprueba una ley de caso único, que es la ley 592, que protege a la zona del Rincón, una zona de 200 hectáreas que es protegida por una ley de caso única que no ha quedado ni derogada ni absorbida por ninguna de las leyes territoriales posteriores. Esta ley también es una aldea gala, es decir, sigue vigente a pesar de la ley del suelo, a pesar de las directrices, a pesar de la ley de espacios naturales protegidos. A día de hoy, esta ley tiene pleno vigor jurídico. Entonces, es una singularidad de un espacio muy pequeño del Valle de la Orotava que sigue funcionando. También sigue vigente, a día de hoy,
el plan especial que se aprueba en el año 1997 y que quizás la figura más revolucionaria de aquel documento fue las compensaciones que se planteaban para los agricultores. Estamos hablando de que la actividad agraria en la zona era deficitaria por naturaleza, aparecían una serie de pérdidas comparadas con otras regiones de la isla de Tenerife que podían estar cultivando el mismo cultivo que se da en el Rincón, que fundamentalmente era platanera en la época, y se establecen una serie de compensaciones económicas que se iban a gestionar a través del propio consorcio. Es lo que se llamaban las rentas complementarias. Esa figura se retomó para la nueva ley del suelo. Aparece ese concepto para compensar, digamos, las pérdidas que puedan generar el mantenimiento del paisaje. En esa época lo que planteaba el plan especial era generar una serie de servicios en la zona, un aula de la naturaleza, una granja escuela, un hotel difuso, gestionados por el propio consorcio, por la propia administración y cuyos beneficios se redistribuyeran entre los propietarios de la tierra para compensar las actividades que ellos desarrollaban y compensarles era una especie de contrato territorial, ¿vale? Por verlo tal. Pero estamos hablando ya del año 1997, muy avanzado para la época, ¿vale? Después del 97 hay un largo periodo de lo que se llamaba el boicot institucional, así se llamó, y durante muchísimo tiempo en el Rincón no se hizo absolutamente nada. Estamos hablando que el principal promotor de la iniciativa para la urbanización del Rincón era el Ayuntamiento de La Orotava y a quien le correspondía aplicar el plan especial era el Ayuntamiento de La Orotava. Esta ley y este plan se lo tuvieron que tragar con papa, no le quedó otro remedio. Por lo tanto, no tenía lógica que las mismas personas que habían sido castigadas con una ley y un plan especial que no les entusiasmaba precisamente, fueran quien lo aplicara, ¿vale? Durante mucho tiempo hubo una situación de boicot institucional. ¿Qué pasa a día de hoy? Bueno, en el año 2014 se reactiva el consorcio. En el consorcio están representados vecinos de la zona, es una zona habitada, están los propietarios de la tierra, está la coordinadora ecologista y después por la parte institucional está Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de La Orotava. Esta figura se reactiva, es una figura jurídica propia, tiene su propio presupuesto, tiene sus reuniones periódicas a través de la Comisión Ejecutiva, lo que no tiene es personal. Y es una de las grandes deficiencias que a día de hoy tiene el consorcio. Tiene dinero, tiene voluntades, tiene acuerdos, pero no tiene personal, no tiene gerente, no tiene un técnico que ponga en marcha todo ese tipo de historias. Nosotros estuvimos hace unos meses unas jornadas de parques agrarios en Cataluña y se quedaban totalmente sorprendidos cuando contábamos esto. Es decir, que ustedes tienen dinero, tienen acuerdos, tienen voluntad política, tienen voluntad ciudadana y no hay nadie que ejecute esos trabajos. Pues efectivamente, así está ahora mismo la situación en el consorcio. El papel de la coordinadora, que es un poco en quien vengo hoy de representante, es el de, durante muchos años fue el de vigilar que la ley se cumpliera. Es decir, continuamente había que hacer una labor permanente de vigilancia porque se continuaba cometiendo actuaciones que la ley no permitía. Y durante mucho tiempo las instituciones ciudadanas fueron el garante de que esa ley se cumpliera, ¿vale? Algo que la administración le corresponde, en este caso, pues asumió ese rol la parte más social. A través de la puesta en marcha de determinados procesos que empiezan a funcionar a partir del año 2015, se consigue establecer acuerdos, especialmente entre las partes que tienen más distancia en cuanto a su visión para la zona, que son propietarios y coordinadores ecologistas. Mientras que en otros acuerdos de custodia, muchos propietarios les viene muy bien que haya entidades que puedan velar por el mantenimiento de sus tierras, en este caso no era tan fácil, porque las expectativas económicas de una tierra en un rincón muy privilegiado del Valle de la Orotava, con un clima extraordinario, justo en la entrada del municipio, con playa cerca, con toda esa historia, no siempre va en la línea de la agricultura. No siempre va en esa línea, ¿vale? De hecho, una de las grandes reivindicaciones de los propietarios precisamente era de gestionar ellos mismos aquellas rentas complementarias de las que le hablé hace un momentito, de poder hacer en sus parcelas apartamentos o actividades alojativas que pudieran compensarles las pérdidas a la actividad agrícola. Eso obviamente generaba un desencuentro muy fuerte porque no era ese lo que se recogía en el plan especial.
Oye, aquí se quedó oscura, ¿no? Bueno, no pasa nada. El futuro, ¿vale? Esta diapositiva que habla del futuro, no, les prometo que esto no era así, ¿eh? El futuro era claro, se quedó así, no pasa nada. Aquí había yo puse en la fotografía del futuro, pusimos una diapositiva de la primera noticia que sale con respecto al Rincón. Sí, una noticia del año 86 que dice, la Orotava tendrá su propio campo de golf. ¿Vale? Ese fue el proyecto que desencadenó toda esa respuesta ciudadana y todo el movimiento social que se generó. Fíjense que la iniciativa legislativa popular tiene 33.000 firmas en 3 meses, la población de la Orotava en el año 89 era de 32.000 habitantes. Es decir, se recogieron más firmas que habitantes tenía el municipio. Era una cosa, fue la primera iniciativa legislativa popular que se hizo en Canarias de defensa del territorio y creemos que es la primera que se hizo en todo el territorio nacional. ¿Vale? Si alguien conoce una anterior, le agradezco que nos lo diga porque siempre andamos indagando en esa historia. Sé que en el Cabañal, en Valencia, se hizo una, Beneguera, Malpaís de Güímar, hay varias iniciativas en este sentido, pero esta fue la pionera y fue una fórmula además muy elegante para propiciar la protección del territorio en base a una posibilidad que la ley ofrece a la ciudadanía. ¿Vale? El futuro seguramente pasa por una cuestión que no ha salido en todo este tiempo de debate. El Rincón tiene una historia agraria, de paisaje agrario y de explotación de ese tipo de actividades, que es lo que le da la singularidad que tiene ahora mismo. En todo este proceso que se ha generado a través del consorcio y a través de los diferentes procesos participativos que se puedan haber puesto en marcha, jamás y nunca se ha hablado de agricultura. Jamás y nunca ha estado presente en una reunión del consorcio un consejero de Agricultura o un técnico del área de Agricultura del Cabildo. Para nosotros es fundamental que una zona cuyo el espíritu, digamos, del ADN que tiene es totalmente agrario, pase por esos fueros, ¿no? Por así decirlo. Estamos hablando de que hay acordado un plan de movilidad sostenible porque durante el verano la afluencia de vehículos abajo es tremenda y se plantea la regulación de ese tráfico. Se están haciendo visitas turísticas y educativas. Se ha acordado una serie de intervenciones de mejora del espacio vecinal. Se ha acordado un plan de señalética donde Cultania ha tenido mucho que decir y que hacer. Se ha acordado la creación de una marca, logotipo. Hay como 8 ejes de actuación totalmente acordados, pero ninguno habla de agricultura. Y esa yo creo, o creemos que es la gran asignatura pendiente para una zona de espacio agrario. Tenemos que conseguir que los propietarios de la zona vean la agricultura como algo totalmente con posibilidades de futuro, que es lo que entendemos que puede salvar a la zona ahora mismo de esos intereses que pueda haber contrarios. En el Rincón se ha hecho mucha reconversión de cultivos, ¿vale? Y la gente que ha logrado reconvertir, por ejemplo, quien está plantando aguacate o encelado, jamás y nunca se queja de nada. Es decir, ha conseguido unas rentabilidades tan interesantes con la actividad agrícola que no tiene ningún problema. Termino con la última, a ver si... Bueno, por eso ponemos esta diapositiva para cerrar, ¿vale? Aquí el roto dice, estamos dispuestos a prescindir de lo esencial, pero lo superfluo que no nos lo toquen, ¿no? En el Rincón no podemos llegar a esto. Tenemos que conseguir que lo esencial sea la agricultura y lo superfluo lo demás. Muchas gracias.